El 20 de junio de 2022, una pequeña comunidad de la Sierra Tarahumara en Chihuahua se vio sacudida por la tragedia. Dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos Morales, conocido como El Gallo, y Joaquín César Mora Salazar, El Morita, fueron brutalmente asesinados en la comunidad de Cerocagua. Todo se debió al predominio en la zona del crimen organizado. Era una tragedia anunciada, como tantas otras en el país, pero esta logró conmover al país y a la comunidad internacional. Volvió la mirada de la sociedad hacia la descomposición del tejido social del que ya se hablaba, pero que ese día cobraba forma en la tragedia. La comunidad jesuita y la Iglesia Católica exigieron justicia y el esclarecimiento del caso. Pero no quedó solo en esa exigencia. A partir del dolor y la reflexión emprendieron un camino para llegar a una nueva manera en la que podamos vernos a los ojos y construir la paz que hemos anhelado desde hace años. Es por eso que hoy me encontré con Jorge Atilano González, el sacerdote jesuita que se ha encargado de llevar esa exigencia, incluso a los políticos que hoy buscan ganar una elección. Hoy estoy encantado de estar con Jorge Atilano González Candia. Y usted dirá, ¿quién es Jorge Atilano González Candia? Bueno, pues es ni más ni menos que el encargado de la obra social de los jesuitas en México. Y eso, pues no es poca cosa, porque los jesuitas, Jorge, históricamente han tenido una vocación social muy fuerte, y estar encargado de esa obra debe ser, pues, también así de importante. Sí, el carisma nos ha llevado a contemplar la realidad para que a partir de ahí ver a qué nos llama Dios. Y nos llama a actuar, a responder a la necesidad, y pues cada vez tenemos un mundo muy necesitado. Y a mí me interesó mucho este encuentro contigo, y te lo agradezco mucho, Jorge, porque la realidad ha golpeado de frente a este país, realidades que a veces no quisiéramos tener, la violencia, pero en específico la violencia golpeó a los jesuitas en México, o quizá nos llamó la atención esa violencia cuando dos hermanos jesuitas son asesinados en Chihuahua. Primero, empecemos por ahí, si te parece, Jorge. Ese asesinato de los dos hermanos jesuitas en la Sierra de Chihuahua sacude a la congregación, ¿no? Sí, un asesinato de esa manera no se había dado en el país. O sea, el asesinato de sacerdotes por parte de estos grupos delictivos en el altar, claro, no se había dado. O sea, tiene muchos simbolismos. Sin duda. Entonces, yo creo que el hecho, son sacerdotes mayores de 80 años. Que además llevaban toda su vida... 50 años en la sierra. Ya en la sierra, ¿no? Entonces, el padre Javier era quien más conocía la cultura rarámuri de parte nuestra. Entonces, el padre Joaquín, pues un padre muy tranquilo, muy dedicado al acompañamiento, a la vida sacramental. Entonces nos pareció sorprendente, y sí nos movió mucho como Compañía de Jesús y como iglesia por cómo fue el asesinato. Fue uno de esos asesinatos que, vamos, este país ha vivido una ola de violencia ya desde hace mucho tiempo, y me da la idea, Jorge, que como mexicanos hemos ido normalizando la violencia. Y hablamos un día de un asesinato acá, una fosa clandestina en otro lado. O sea, puras historias de terror que quizá como una propia forma de blindarse ante la realidad la normalizamos. Hasta que un día nos dicen que estos dos sacerdotes jesuitas son asesinados. Una muerte como todas, como muchas que hoy tendremos que platicar necesariamente, absurdas, sin sentido, pero que a partir de eso podemos pensar en un cambio, podemos pensar en que las cosas se sacuden, y podríamos pensar también una reflexión distinta. Sí, quizás platicarte cómo fue el asesinato, sí, y cómo lo vemos desde aquí. O sea, hay el intento de querer matar a un guía de turistas dentro del templo y en el altar. Entonces los jesuitas, el padre Joaquín y el padre Javier, se van al lugar y detienen esa situación.
Primero llega refugiándose ahí el guía de turistas, buscando refugio. Lo están persiguiendo y llegan ahí y los padres lo que ven... Que entiendo además por es que un absurdo de un partido de béisbol, una cosa sin mayor trascendencia, ¿no? El partido de fútbol tenía trascendencia para ellos porque el equipo de la comunidad gana y el equipo de ellos pierde. Y eso generó molestia. Poca tolerancia, ¿no? Pero también después en el restaurante se da una situación donde hay como mucho ruido y este guía de turistas le dice, oigan, bájenle a su volumen, y eso molesta. Es lo que hace que lo agredan y lo lleven al templo para quererlo matar en el altar. A ver, ¿lo llevan al templo para quererlo matar en el altar? En el altar, sí. Porque yo me había quedado, Jorge, con la idea de que él, huyendo un poco de esta amenaza, busca refugio en el templo. Sí, eso fue como la primera versión que nos llegó, pero cuando se recuperó el caso, fue más bien que lo intentaban matar en el templo. ¿Por qué? Por ese enojo y gente, pues, pero eso la locura por el poder. Llevaba un mensaje para, pues, si tú buscas matar a alguien en un templo, en el altar de un templo, en una comunidad profundamente creyente, tiene un mensaje muy claro. Pues como retar, o sea, yo creo que es un reto, pero todo sucede en el altar, porque los padres detienen el asesinato, estos finalmente lo asesinan afuera y regresa el cuerpo y lo ponen frente al Sagrado Corazón. O sea, necesariamente querían mandar ese mensaje. Mandar ese mensaje. Cuando todo mundo, los padres, en ese momento los padres ya estaban escondidos. Claro. Cuando ya no había nada en el templo, o sea, ya no había nadie, estaba el cuerpo, uno de los padres avisa, oigan, aquí hay un cuerpo en el templo, vengan por él. No lo mataron en el templo, lo mataron fuera y lo regresaron. Metieron en el templo. Wow. Y el otro va y le pone los santos óleos al guía de turistas. No había nadie. Claro. Pero algo pasa que esta gente regresa al templo. Y al regresar ven al padre Joaquín que le está poniendo los óleos al cuerpo y eso les molesta. Entonces el padre Joaquín se mete a la sacristía y lo persiguen, revientan la puerta de la sacristía, lo sacan, lo jalan y lo vuelven a poner en el altar. Y lo están insultando en el altar. El otro padre llega y llegan los otros dos padres y le dicen, oye, ¿qué está pasando? Y es como el chueco le dispara al padre Joaquín y cae frente al sagrario. El padre Javier le dice, ¿qué hiciste? Y le dispara al padre Javier y cae frente al ambón. Queda el tercer padre y le dice, a usted no. A usted no. A usted no. Llévense los cuerpos. Y el padre dice, oye, pero ¿cómo te vas a llevar los cuerpos? Déjanos los cuerpos para darles cristiana sepultura. Y lo que le dice, tengo la orden de llevarme los cuerpos. ¿Cómo es eso? Y le dice, y quiero platicar con usted. Entonces, mientras están sacando los cuerpos, se lo llevan al interior de la comunidad, se sientan y le dice, padre, ¿Dios me va a perdonar? Quiero que me dé la absolución. O sea, minutos después de cometer el asesinato. Viendo cómo están sacando los cuerpos. ¿Por eso no lo mataron al tercer padre? Pues para tener a alguien que les diera la absolución. No entendemos el Pues solo así se entiende, ¿no? Pero él hace eso y se hinca para que le dé el padre la absolución. Con el arma y el padre esperando el momento en que le va a disparar. Entonces el padre dice, en esa situación yo me levanté, le puse la mano y dije, Dios es misericordioso. Se sentó y ya de repente ya me tengo que ir. Y el padre le dice, oye, pero los cuerpos. No, padre, no puedo entregarle los cuerpos. Y se llevaron los cuerpos. Entonces, ese es el asesinato en el altar. Y luego la desaparición de los cuerpos era así, insólito. Y esta parte
que es muy desconocida, o por lo menos por la mayoría de nosotros desconocida, de el asesino pidiendo la absolución al padre que dejan con vida. Sí. Esto es una cosa. O sea, es Pero como cuéntanos de la más maldad, historia, el reflejo de la maldad. Claro, Sí. pero cuéntanos más la historia, o sea, ¿qué pasa con los cuerpos? Pues eso es el lunes, los cuerpos están desaparecidos lunes, martes, hasta el miércoles. De repente nos enteramos por un mensaje de la gobernadora que habían encontrado los cuerpos en el camino yendo de Cerocahui a Krill. Ajá. Ahí los habían encontrado. Cuando analizamos dónde los encontraron, finalmente fue que entregaron los cuerpos en ese lugar. O sea, los fueron a poner ahí. Pero no, o sea, No es que los hayan encontrado, ok. sino que los pusieron en ese lugar para que fácilmente... Porque ya la presión mediática pudieran encontrar. era muchísima Sí, también. fue la presión del lunes en la noche. Todo el martes fue todo un escándalo, una presión a nivel nacional, internacional. Sí. El Papa también dio su mensaje, Claro. la preocupación, y fue como el miércoles aparecen los cuerpos. Eso bajó la presión que había, ¿va? Pero se llevaron los cuerpos para la identificación y a la comunidad llegaron hasta el domingo, al domingo siguiente. Entonces, otro dato es que la comunidad de Cerocahui, el día que es el asesinato hasta el domingo, la comunidad estuvo muy asustada y encerrada en la casa. Claro. O sea, del miedo de que Cuando hablamos de la pasar. comunidad de Cerocahui, Cerocahui. Sí. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Una comunidad de qué tamaño? Serán unas 3.000, 2.500, 3.000 personas. Muy Es una pequeña. comunidad pequeña. Sí. Entonces, porque me tocó cuando llevan los cuerpos de Krill a Cerocahui, me tocó acompañar la carroza. Okay. Entonces ver pues la gente, o sea, para mí fue muy conmovedor ver la gente cuando pasábamos por los pueblos viviendo el luto, el llanto y la danza. O sea, era una cosa o sea, culturalmente, ¿va? La danza. La danza de un elemento para poder asumir el dolor, para ofrecer el dolor, para entender, para asimilar lo que había pasado. Y la gente pues agarrándose de las carrozas, recargándose, llorando, el llanto, ¿no? Claro. Entonces fue muy, muy conmovedor, pero la gente volvió a salir del pueblo hasta que llegaron los cuerpos. Nos tocó, kilómetros antes nos tocó la lluvia, entonces llegamos con lluvia, pero la gente volvió a salir del pueblo cuando llegaron los cuerpos. O sea, vivieron prácticamente una semana 8 días de incertidumbre, de dolor, metidos en su casa. Sí. Fíjate, Jorge, que te escucho y por supuesto me conmueve esta historia, me conmueve la parte que no conocía, esta parte de necesariamente querer llevar un cuerpo al altar, ¿no? O sea, y al final matarlo fuera y dejarlo dentro, matar a 2 sacerdotes, pedir el perdón de un tercero, pero me llama mucho también la atención y creo que eso nos debe conmover mucho, el dolor de una comunidad tan pequeña. ¿Qué ha pasado, Jorge? ¿Qué ha pasado en este país? Que el tejido social se ha roto, que hemos hecho del dolor y de la violencia una forma prácticamente cotidiana de vida, y hasta que no se nos estrella una cosa como esta en la cara, nos damos cuenta de la insensatez de la violencia en la que estamos viviendo. ¿Cuál es la reflexión a la que llegan los jesuitas en México, en la que llegas tú, que estuviste ahí, que viste a la gente, que viste su llanto? ¿En qué momento perdimos la sensibilidad como sociedad y normalizamos esta situación? Yo creo que en la Sierra Tarahumara ha habido un descuido de la vida institucional local y que ese descuido ha llevado a que grupos delictivos sean los que gobiernen esos territorios. Y por lo que yo he visto, la comunidad también, porque no es de ahora, ¿va? Es de
de la Segunda Guerra Mundial, que llegaron los cultivos de marihuana, de la amapola. Ajá. Sí. O sea, desde ese entonces, como es se una vino... zona productora de drogas. Una zona productora de drogas. Pero desde ese tiempo han sido comunidades que lentamente se han ido sometiendo. Entonces está muy instalado el miedo y teniendo autoridades muy débiles, donde yo creo que ha habido un descuido de esas autoridades y que esto es consecuencia del abandono que ha tenido la Sierra Tarahumara por años. Fíjate, sí. Jorge, cuando nos relatas esto, voy a regresar un poco a este momento de tragedia que se vive en la iglesia. Lo que tú obtienes de platicar, supongo, con el sacerdote que queda vivo, es esta idea de no puedo entregarle los cuerpos. Pero no puedo entregárselos, ¿por qué? Porque había un orden superior. O sea, hay alguien que desde fuera, desde el crimen, tiene el poder suficiente para hacer que esto suceda o que no suceda. Sí. Y llegar al punto de decir, no le puedo entregar los cuerpos, me los tengo que llevar. Eso es es un Estado dentro del Estado. Sí, sí es lo que nos conmueve. Eso pensando en la Tarahumara, pero si pensamos en el país, claro. Si pensamos en el país, lo que hemos encontrado la violencia tiene que ver con muchos factores, pero uno tiene que ver con lo cultural. Okay. Ha habido un proceso individualista que ha llevado a una desvinculación social y que se han ido desbaratando sistemas que de manera natural regulaban la conducta, sea familia, sea comunidad, asamblea, relación vecinal, líderes vecinales que regulan la conducta. Eso se fue desbaratando de la base, ¿va? Y a nivel de la estructura y la institución, también yo creo que México no ha logrado consolidar un sistema de justicia claro. Que responda a la necesidad. No tenemos, el sistema de justicia actual está desbordado, con tanta desaparición, tanto delito, no hay la capacidad para investigar y resolver los casos. Sí, por supuesto. Entonces, otro es el sistema de justicia y otro es el sistema de seguridad también, claro. Que no se ha logrado consolidar un sistema de seguridad adecuado para brindar la protección de los territorios. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Que las policías municipales, que son clave para la seguridad, han sido descuidadas. Y cooptadas. Claro. Y entonces, porque nos fijamos en el caso de la Sierra Tarahumara, pero en muchos lugares, donde tienes una policía cooptada, entonces, ¿qué haces ahí? Sí. Los dejas fuera, los integras a una estrategia, renuevas, pero si no ha hecho falta un programa para poder limpiar, poder reestructurar, poder fortalecer policías municipales, es lo que hemos detectado también en el país. Pero fíjate, enuncias, Jorge, 3 causas, ¿no? Un sistema de justicia que no funciona, rebasado, en el que no podemos confiar, un aparato de seguridad cooptado, mal entrenado, en el que tampoco podemos confiar. Estos son dos aspectos que me parece va a tardarnos muchos años, muchos debates en llegar a una solución, pero me interesa el primero que enunciabas. Un concepto de comunidad desbaratado. Es decir, esto que tú nos dices, que me parece tan importante, hemos dejado de vernos como comunidad en nuestra colonia, con nuestros vecinos, con nuestros iguales, pero me parece, tú eres un experto en esto, que quizá, y te lo pregunto, la forma más inmediata de restaurar el tejido social está justamente en volvernos a ver como comunidad. A mí, porque si tú me dices, el sistema de justicia, hombre, pues hoy estamos hablando si elegimos jueces por voto popular o no, ya es un tema muy político, creo que nos va a llevar un debate muy largo, y en medio la justicia no va a llegar, el aparato de justicia, el aparato de seguridad en sí mismo es un problema, pero ¿cómo hacemos hoy en un México, Jorge, que todos los días, desde el mensaje presidencial, se busca dividirlo y no juntarlo? Hoy estamos viendo un país
brutalmente dividido, incluso desde el discurso oficial. ¿Cómo hacemos para volvernos a ver a los ojos como mexicanos y entender que esa puede ser una parte de la solución? Yo creo que lo primero es entender qué está pasando. Ajá. Entender qué está pasando y que sí hay una responsabilidad de gobierno, claro, pero también hay una responsabilidad de ciudadanía, hay una responsabilidad de educación, de sector empresarial, o sea, hay una responsabilidad compartida. Sí. Eso yo creo que ayuda mucho para que podamos pensar en qué hacemos, ¿va? Si creemos que esto solo le corresponde a un actor, pues tampoco vamos a tener mucha posibilidad de hacer algo juntos. Claro. Pero ¿qué hacer? Yo creo que se necesita recuperar la organización de la comunidad. ¿Y cómo vamos a empezar a recuperar esto? Primero, asumiendo que gobierno solo no va a poder resolver esto, necesita de la participación de la comunidad. Entonces, la policía sola no puede. Necesita de la inteligencia, del conocimiento, de la participación de la comunidad. La comunidad sola tampoco puede. Necesita de la expertise, del conocimiento de la policía. Entonces tiene que ser un binomio fundamental para la paz. Creo que esa parte no ha sido tan clara ni para ciudadanía ni para gobierno. Hay una situación de inseguridad. Lo que pensamos es que venga el ejército, que venga la guardia y que me resuelva el problema. Que esa ha sido siempre la solución en los últimos años. Y por últimos me refiero no solo a estos 5, sino a los anteriores gobiernos. Hay un problema, mandemos al ejército. Sí. Y bueno, y yo creo que para situaciones de emergencia, porque lo vimos en la Tarahumara, ante esa situación dijimos aquí, ¿quién puede hacer algo? El ejército. Esto, claro. Yo creo que para responder a situaciones de emergencia, el ejército es quien puede responder y ayudar. Pero a largo plazo, el ejército necesita facilitar condiciones locales, fortalecer policía, fortalecer ciudadanía, vinculación, para que se pueda sostener la seguridad a largo plazo. Es lo que hemos detectado. Sí. Ahora, la Compañía de Jesús, los jesuitas, siempre han estado muy metidos en el tema social, ¿no? De hecho, eso ha sido como su perfil desde hace siglos, ¿no? Por eso los han expulsado de muchos lugares. Me estoy refiriendo a lo largo de la historia, ¿no? Incluyendo México, ¿no? Por supuesto, pero quiero regresar a ese momento, otra vez a Chihuahua. Y perdón que ponga siempre esto como punto de partida, pero me parece que es importante. Los jesuitas en México pues, se topan con esta realidad. De una semana a otra se dan cuenta que 2 de los suyos sufrieron esto, pero que ya hay una descomposición en la sociedad. No es una sorpresa para ustedes ni para nadie. Quiero llegar, Jorge, a un punto. ¿Qué sucede al interior de los jesuitas después de que entierran a 2 de sus compañeros? Después de que esta historia se platica entre ustedes, ¿cuál es la reflexión a la que llegan y cuál es el compromiso que asumen con esto? Sí, después del asesinato, estábamos como en mucha incertidumbre y mucha duda de qué tocaba hacer. Claro. Porque había muchas como jaloneos de deberían de hacer esto, deberían de convocar, deberían de encabezar. Entonces, o sea, muchas ideas, muchas propuestas, y como jesuitas lo que decidimos fue vamos a dialogar con obispos y pensar juntos y definir juntos una estrategia. Jesuitas, obispos y vida religiosa. ¿Qué hacemos? Porque también, si recordarás, también como obispos había un pronunciamiento de mucha indignación, claro, como vida religiosa igual, y como sociedad civil también. Sin duda. Entonces, la reflexión fue, necesitamos hacer algo junto con otros. No podemos solos encabezar algún movimiento, alguna acción, necesitamos hacerlo junto con otros. Entonces, la primera instancia fue la iglesia,
y de ahí como iglesia igual dijimos, esto tenemos que hacerlo con sociedad civil, entrar con sociedad civil, y lo primero que hicimos fue lanzar la jornada de oración, o sea, como para rápido, en julio, oraciones cada domingo, fue lo de inmediato, y nos dio tiempo a pensar una estrategia. Y fue la primera etapa de lo que hoy le llamamos el Diálogo Nacional por la Paz. Convocar a conversatorios por la paz, a foros y un encuentro de todos los sectores sociales. ¿Ese Diálogo por la Paz, Jorge, ya lo hicieron? ¿Ya? Sí, la primera etapa ya se hizo en Puebla el año pasado, del 21 al 23 de septiembre. Fueron 1,300 personas y fue gente desde sociedad civil, otras iglesias, gobiernos municipales, agentes de pastoral social, obispos, sacerdotes, obras jesuitas, universidades, sí fue esa jóvenes, inmigrantes, indígenas, esa diversidad de actores. Y lo que dijimos es, esto lo queremos hacer primero en proceso, en clave de esperanza y en inclusión. Fueron como las palabras claves. Entonces, ese diálogo lo que hizo fue recuperar buenas prácticas. ¿Qué en México se ha hecho para tener justicia? ¿Qué es lo que se ha hecho y que ha tenido buenos resultados en seguridad y en reconstrucción del tejido social? Esas son las 3 líneas por las 3 líneas con las que hemos trabajado. Correcto. Ahora, también yo he observado, Carlos, que si queremos que la gente participe, se movilice, necesitamos partir de los testimonios. Si hablamos solo de lo mal que estamos, la gente más bien en estos temas se encierra, el miedo, se deja apoderar por el miedo, sí, y se paraliza. Y por eso dijimos, no, más bien testimonios en clave de esperanza. ¿Qué municipios han logrado mantener índices bajos delictivos? Vamos invitando a sus directores de policía y tengamos un panel con ellos. Tocas, Jorge, un tema que es muy recurrente cuando me encuentro, cuando me siento con personas como tú que tienen una visión muy amplia de lo que está sucediendo. Yo siempre me pregunto y les pregunto, como hoy lo hago contigo, a ver, Jorge, hemos visto las atrocidades más brutales del mundo. Hoy hablamos de tus hermanos jesuitas, pero sí, podemos hablar de migrantes que terminan en fosas clandestinas, de migrantes que son secuestrados, de niñas que son tratadas en la trata de personas. Cada vez hablamos de algo que supera lo que habíamos pensado que era hasta aquí podemos llegar, y cada vez nos sorprendemos más. Y la gran pregunta es, ¿podemos ver a México en el corto y mediano plazo con esperanza? ¿Hay forma de entender que esto puede cambiar? En varias entrevistas me han preguntado eso. El proceso que hemos vivido, yo lo vivo con mucha esperanza. Porque fíjate lo que tú me preguntabas al inicio, la idea de que el país está polarizado, yo creo que es más la polarización en las élites políticas. Pero en la base, por lo menos lo que hicimos de conversatorios en el país, que fueron 1,000, y los foros que fueron 50, más bien encontramos mucho deseo de participar junto con otros. Mucho gusto de encontrarse católicos y budistas, de encontrarse jóvenes, adultos, colectivos de un modo. Quizá a ese nivel, Jorge, yo coincido contigo, a un nivel en el que valoras la entrega y espiritualidad de otro, aún sin que comparta tu fe. Sí. Esa parte me parece que es muy clara. Pero en términos de calle, yo sí siento este país muy dividido, Jorge. O sea, sí este discurso presidencial que incide todos los días entre nosotros somos los buenos, pero ellos son los malos. Sí. Y los que no crean lo que yo estoy diciendo son los malos, los que nos han robado, todo lo que hemos escuchado. Creo que ha calado tan hondamente que nos está costando a los mexicanos vernos a los ojos y decir, ok, muy bien, tú puedes creer que Morena sea la solución, y yo puedo creer que otras sean las soluciones, pero eso pasa hoy por la descalificación. Y cuando hablamos
de volver a ser el tejido social, ¿cómo hacemos para vernos en ese sentido tan sencillo? ¿Cómo hacemos para vernos a los ojos? Es decir, a ver, más allá de lo que tú pienses, de lo que yo piense, tenemos un país que reconstruir y admitamos que lo que tenemos que hacer es reconstruirlo. Sí, yo creo que el poder identificar problemas comunes. Claro. Me ha tocado en diferentes territorios poder emprender proyectos de reconstrucción del tejido social. Y la palabra clave es, que logra convocar a la diversidad de actores, es: hemos perdido habilidades para convivir. Claro. Y necesitamos fortalecer nuestra capacidad de vivir juntos. Es la palabra mágica, donde gobierno municipal dice: es cierto, el director de la escuela, el papá, la mamá, el líder vecinal, el empresario, o los pastores, ¿va? Yo creo que es la palabra que logra generar cierta comprensión común y decir: sí, necesitamos unirnos y atender esto porque se nos está yendo de las manos el país. Creo que ha sido la palabra que ha ayudado entrar por ahí. Si entramos por las diferencias políticas, creo que ahí no hay mucha salida, ¿no? Claro. Sí. Están hechas para no entendernos. Ahora, también yo creo que como mexicanos tenemos una raíz común en lo indígena, en el tema, no sé, la tierra, toda la dimensión ecológica, la dimensión quizás de la dimensión comunitaria, que también veo que es algo que genera sensibilidad, cierto respeto y posibilidad de trabajar juntos. Sí. Pues fíjate que hay algo que yo sí admiro mucho de la actitud que tomaron los jesuitas, la sociedad civil después de la tragedia de Chihuahua, que es no volver esto una bandera de un grupo político. Sí. Te lo digo porque pues también fue una tragedia lo vivido en Ayotzinapa o en Iguala Guerrero con los estudiantes de Ayotzinapa, pero eso se volvió un tema político que no nos dejó ver la dimensión real de la tragedia. Pero en términos de calle, yo sí siento este país muy dividido, Jorge. O sea, sí este discurso presidencial que incide todos los días entre nosotros somos los buenos, pero ellos son los malos. Sí. Y los que no crean lo que yo estoy diciendo son los malos, los que nos han robado, todo lo que hemos escuchado. Creo que ha calado tan hondamente que nos está costando a los mexicanos vernos a los ojos y decir: ok, muy bien, tú puedes creer que Morena sea la solución, y yo puedo creer que otras sean las soluciones, pero eso pasa hoy por la descalificación. Y cuando hablamos de volver a ser el tejido social, ¿cómo hacemos para vernos en ese sentido tan sencillo? ¿Cómo hacemos para vernos a los ojos? Es decir, a ver, más allá de lo que tú pienses, de lo que yo piense, tenemos un país que reconstruir y admitamos que lo que tenemos que hacer es reconstruirlo. Sí, yo creo que el poder identificar problemas comunes. Claro. Me ha tocado en diferentes territorios poder emprender proyectos de reconstrucción del tejido social. Y la palabra clave es, que logra convocar a la diversidad de actores, es: hemos perdido habilidades para convivir. Claro. Y necesitamos fortalecer nuestra capacidad de vivir juntos. Es la palabra mágica, donde gobierno municipal dice: es cierto, el director de la escuela, el papá, la mamá, el líder vecinal, el empresario, o los pastores, ¿va? Yo creo que es la palabra que logra generar cierta comprensión común y decir: sí, necesitamos unirnos y atender esto porque se nos está yendo de las manos el país. Creo que ha sido la palabra que ha ayudado entrar por ahí. Si entramos por las diferencias políticas, creo que ahí no hay mucha salida, ¿no? Claro. Sí. Están hechas para no entendernos. Ahora, también yo creo que como mexicanos tenemos una raíz común en lo indígena, en el tema, no sé, la tierra, toda la dimensión ecológica, la dimensión
quizás de la dimensión comunitaria, que también veo que es algo que genera sensibilidad, cierto respeto y posibilidad de trabajar juntos. Sí. Pues fíjate que hay algo que yo sí admiro mucho de la actitud que tomaron los jesuitas, la sociedad civil después de la tragedia de Chihuahua, que es no volver esto una bandera de un grupo político. Sí. Te lo digo porque pues también fue una tragedia lo vivido en Ayotzinapa o en Iguala Guerrero con los estudiantes de Ayotzinapa, pero eso se volvió un tema político que no nos dejó ver la dimensión real de la tragedia. O sea, hoy hablamos de los muchachos que nos faltan y de si el ejército intervino o no intervino, en fin, de cómo se desarrollaron las cosas, pero no pudimos ver más allá. No pudimos ver por el tema político la pobreza que hay en la Sierra de Guerrero, no pudimos ver el crimen organizado incidiendo incluso en la escuela normal de Ayotzinapa, porque el tema fue político. Y hoy hablamos si es la verdad histórica, se ajusta o no, en fin. Y yo creo que esto, perdón Jorge, para terminar, creo que es muy acertado que el manejo de lo que sucedió en Chihuahua tienda a la reflexión y no a la polarización. Sí, la diferencia es que los cuerpos de nuestros hermanos aparecieron, sí, y los cuerpos de los estudiantes no aparecieron. Esa es una diferencia enorme y que sí se necesita, yo creo que responder para dar cuentas de qué pasó. Yo creo que nosotros hemos estado buscando la verdad, qué pasó, y yo creo que ahí hemos encontrado disposición tanto de gobierno federal como gobierno estatal. Mis dudas. Para el caso de los jesuitas, ¿va? Para acceder sí. de qué pasó, y pedimos la carpeta de investigación, no la entregaron. No la entregaron. Okay. Que eso no sucedió en Ayotzinapa. Dijimos, oye, falta aquí información, estamos dispuestos a revisar qué falta. Y en Ayotzinapa pues ha faltado también todo. Información, y todo acceso a la verdad. Entonces la diferencia, pero sí creo pero que estarás de acuerdo conmigo, perdón Jorge, sí, que en el caso de Ayotzinapa la sociedad entró en una espiral de indignación, pero no de reflexión. Sí. O sea, sí que yo recuerdo, yo estaba en Chile, no estaba en México, pero lo que yo observaba desde allá era como si fuera a darse un cambio social en el país, ¿no? Sí, estábamos así, ¿no? Estábamos con esa expectativa de esto fue lo que va a derramar el vaso, ¿no? Sí, y aquí lo que se hizo fue que se pudiera armar una propuesta de cómo canalizar el dolor, la indignación y construir. Fue la primera etapa del diálogo. Ahorita estamos en la segunda etapa del diálogo nacional por la paz. Esta segunda etapa lo que busca es, la gente dice, pero ¿qué hacemos? Como la insistencia tuya, ¿qué hacemos? Así lo encontramos en todos lados, pero ¿qué hacemos? Y se hicieron ahora los conversatorios para la acción por la paz. Okay. Y los foros hacia una agenda local de paz. Y se están haciendo recomendaciones técnicas para los diferentes candidatos a los puestos de elección. A ver, esta reflexión, esta agenda para la paz, que es el resultado de esta reflexión, sí, ustedes la van a entregar a los candidatos. ¿A los candidatos a los distintos niveles de gobierno o sí, a los candidatos a la presidencia? A todos. Ok. Sí, se formaron comisiones técnicas con especialistas en 7 temas: tejido social, seguridad, justicia, gobernanza, jóvenes y adolescentes, cárceles, para poder entregar recomendaciones técnicas a los diferentes candidatos. Entonces estamos terminando de elaborar ese documento, y ahora que empiece la elección, pues entregarle a partir de la buena práctica que hemos encontrado, a partir de la reflexión de la comunidad, de la base, de los pueblos y de estos especialistas, por donde creemos que hay que entrarle para que mejore la situación del país. Estamos preocupados y lo hacemos, yo creo que como ciudadanos y como mexicanos, claro, interesados en que esto mejore. Si ustedes están preocupados, yo me sumo, o sea, todos estamos preocupados. Desde ahí, ¿no?, que estamos haciendo esto. ¿Y tú crees, o sea, te has acercado a algunos candidatos o precandidatos? ¿Crees que haya la sensibilidad de escucharlos?
Mira, yo creo Los veo que... también muy montados en su soberbia, oye. Sí, yo creo que también ahí, en el fondo, saben que no estamos tan bien como, ¿Sí? como se cree. Y eso yo creo que... O sea, eso de vamos... Yo muy espero, bien, yo creo... Es un discurso para afuera, pero que- hay un... Ajá, sí, ¿no? sí, por lo que veo y lo que tengo yo de acceso. Pero de hace 6 años a ahorita, yo sí creo que este gobierno próximo que viene no tiene que escuchar más. Yo también creo eso, Jorge, fíjate que... No puede seguir O sea, así. ya no se puede voltear a otro lado, ya no se puede ignorar que el principal problema que tenemos es reconstruir el tejido social de este país, darle seguridad a la gente, darle certeza jurídica a la gente, porque hay muchos problemas. Hoy hablamos incluso hasta del agua. Bueno, pues sí, pero eso no se va a solucionar mientras no solucionemos lo primero, que es tener un país viable, ¿no? Sí, sí, y que por lo menos desde jesuitas o como iglesia, también decir pues que nos toca hacer ahí. Acompañar, fortalecer tejido social, ayudar a recuperar formas de resolver problemas, fortalecer la organización de la base. Yo creo que es de lo que nos toca. Y decir, lo que nos toca también, pues animarnos a hacerlo. Claro. Y que le toca al empresariado, pues también animarlo a que lo haga. Que le toca a la educación, que le toca a la familia. O sea, yo creo que en esto todos tenemos que tener una responsabilidad, y que le toca al gobierno. Tiene mucha responsabilidad en esto que está pasando. Sí. Ya para terminar, ya no quiero quitarte más tiempo, Jorge, ha sido muy amable en recibirnos aquí, pero quiero volver, perdóname que regrese y regrese y regrese. Quiero regresar a esta comunidad en Chihuahua, que se queda sin 2 de sus sacerdotes que habían vivido en la zona, no sé si en esa misma iglesia, pero en la zona muchos años, que eran, pues eran prácticamente ya de ahí, que los pierden en un hecho violento. Supongo que ya habrán destinado allá a otros hermanos jesuitas que estarán siguiendo con la obra. ¿Tú has regresado a esa comunidad? Sí, por parte del provincial me toca acompañar esa zona. Y lo que hemos visto, que hay mucha necesidad de atender los duelos. Y no solo del padre Javier y el padre Joaquín, sino duelos históricos de la comunidad. Es que me puedo imaginar que si el crimen organizado tuvo el temple para matar a 2 jesuitas, imagínate lo que hay detrás. O sea, ¿cuántos más? Ese día mataron a Pedro Palma. Claro. El día anterior al joven Paul. Y así vas viendo, o sea, era la cotidianidad. 5 días antes otros, y 8 días antes otros. Y es increíble ¿Y algo la cambió, cantidad. Jorge, en esa comunidad a partir de ese hecho que fue, que tuvo una repercusión internacional? ¿Tú notas que algo cambió? Mira, lo que hemos visto, ahora que fue el aniversario de los jesuitas, nos interesaba como conocer esta situación. Y si la gente reportaba que se sentía más segura en relación a otros tiempos, ¿va? Pero lo que hemos dicho como jesuitas es que es una paz muy frágil. Yo creo que también ahí, en el fondo, saben que no estamos tan bien como se cree. Y eso yo creo que... O sea, eso de vamos... yo espero, yo creo... Es un discurso para afuera, pero hay un... Ajá, sí, por lo que veo y lo que tengo yo de acceso. Pero de hace 6 años a ahorita, yo sí creo que este gobierno próximo que viene no tiene que escuchar más. Yo también creo eso, Jorge, fíjate que... No puede seguir así. Ya no se puede voltear a otro lado, ya no se puede ignorar que el principal problema que tenemos es reconstruir el tejido social de este país, darle seguridad a la gente, darle certeza jurídica a la gente, porque hay muchos problemas. Hoy hablamos incluso hasta del agua. Bueno, pues sí, pero eso no se va a solucionar mientras no solucionemos lo primero, que es tener un país viable, ¿no? Sí, y que por lo menos desde jesuitas o como iglesia, también decir pues que nos toca hacer ahí. Acompañar,
fortalecer tejido social, ayudar a recuperar formas de resolver problemas, fortalecer la organización de la base. Yo creo que es de lo que nos toca. Y decir, lo que nos toca también, pues animarnos a hacerlo. Claro. Y que le toca al empresariado, pues también animarlo a que lo haga. Que le toca a la educación, que le toca a la familia. O sea, yo creo que en esto todos tenemos que tener una responsabilidad, y que le toca al gobierno. Tiene mucha responsabilidad en esto que está pasando. Sí. Ya para terminar, ya no quiero quitarte más tiempo, Jorge ha sido muy amable en recibirnos aquí, pero quiero volver, perdóname que regrese y regrese. Quiero regresar a esta comunidad en Chihuahua, que se queda sin dos de sus sacerdotes que habían vivido en la zona, no sé si en esa misma iglesia, pero en la zona muchos años, que eran, pues eran prácticamente ya de ahí, que los pierden en un hecho violento. Supongo que ya habrán destinado allá a otros hermanos jesuitas que estarán siguiendo con la obra. ¿Tú has regresado a esa comunidad? Sí, por parte del provincial me toca acompañar esa zona. Y lo que hemos visto, que hay mucha necesidad de atender los duelos. Y no solo del padre Javier y el padre Joaquín, sino duelos históricos de la comunidad. Es que me puedo imaginar que si el crimen organizado tuvo el temple para matar a 2 jesuitas, imagínate lo que hay detrás, o sea, ¿cuántos más? Ese día mataron a Pedro Palma. Claro. El día anterior al joven Paul. Y así vas viendo, o sea, era la 5 días antes otros, y 8 días antes otros, y es increíble algo la cambió, cantidad. Jorge, en esa comunidad a partir de ese hecho que fue, que tuvo una repercusión internacional. ¿Tú notas que algo cambió? Mira, lo que hemos visto, ahora que fue el aniversario de los jesuitas, nos interesaba como conocer esta situación. Y si la gente reportaba que se sentía más segura en relación a otros tiempos, ¿va? Pero lo que hemos dicho como jesuitas es que es una paz muy frágil. Es una paz muy frágil, y que se necesitan hacer cambios locales para tener una paz sostenida con el tiempo. Lo que hemos aportado ahora como iglesia es atender los duelos. Se han hecho círculos de duelo para ayudar a los niños, los jóvenes, los adultos, los abuelos a ir sanando tanta tragedia que han vivido, y que eso vaya dando posibilidades para tener comunidades más organizadas. Y también estamos en esto de cómo fortalecer la autoridad local para que trabajen juntos por la paz. Un día tendremos que atender el duelo de este país. Si de esa comunidad ha sido complicado, este país un día tendrá que sanar también sus heridas. Sí, en los 15 años se calculan que son 500,000 asesinatos. O sea, y un asesinato impacta en una familia y en un territorio. Claro. O sea, hay mucho que sanar en este país. Sí. Pues esperemos poderte acompañar en este proceso, que los candidatos escuchen lo que ustedes tienen que decir, porque es momento de escuchar, ¿no? Y yo, la verdad que Jorge, te aprecio mucho que nos hayas recibido, que nos hayas platicado esto, y bueno, sigamos platicando, Jorge, porque a lo largo de los próximos meses, de los próximos años, este país nos dará muchas sorpresas, y siempre será bueno escuchar qué tienes que decir de ellas. Sí, pues invitar a la audiencia que nos escucha para que puedan conocer la propuesta. Es dialogonacionalporlapaz.org.mx, donde está la información de este movimiento plural de todos los rincones del país, y que ahora estamos en esta segunda etapa para ver qué podemos hacer como país ante esta situación. Jorge, muchísimas gracias por recibirnos. Con mucho gusto, Carlos, aquí estamos, a sus órdenes. Termina así mi encuentro con Jorge Atilano González. Me quedo con un sentimiento agridulce, pues por un lado, comprobar que incluso en los rincones más remotos de nuestro país, la violencia y la sinrazón de unos cuantos han logrado imponerse. Pero por el otro, el esfuerzo y la convicción de hombres como este sacerdote jesuita, que ante la desgracia han levantado la cara y buscado ofrecer una respuesta a la sociedad que traiga esperanza. Sin duda será un camino muy largo,
pero reconforta saber también que hay quien está haciendo algo incluso desde trincheras que no imaginaba. Estoy seguro que la vida me permitirá otro encuentro con Jorge Atilano González, porque el camino es todavía muy largo.